Hoy vamos a ver cómo se puede utilizar el módulo de CRM que viene incorporado en RP 2000 de VSoft. Bien, las opciones de CRM las vamos a encontrar en nuestro menú izquierdo en la opción de CRM, que a su vez se divide en estos submenús: maestros, agendas y procesos e informes. Antes de entrar en detalle en las diferentes opciones que vemos aquí, tenemos que asegurarnos que tenemos configurada la opción del calendario para poder visualizarse correctamente. Para saber si lo tenemos configurado, basta con darle aquí a calendario y si vemos que nos aparece el calendario es que está todo correctamente configurado. Si no lo estuviera, significa que no hemos hecho la configuración inicial. Para ello, tendríamos que ir al menú de aplicación y dentro de la opción de agenda venir a configuración. Y tenemos que tener una configuración similar a esta. Similar no tiene que ser exactamente igual. En este caso hemos elegido que los intervalos de tiempo dentro de la agenda sean de 15 minutos, que la vista inicial de la agenda sea mensual, que el calendario por defecto sea el que hemos llamado calendario 1, puede tener cualquier nombre y pueden haber múltiples calendarios. Y luego otra serie de información como que queremos calendario de 5 días, que permitimos que se puedan superponer eventos, es decir, eventos que tengan las mismas horas, que podamos ver los filtros, podemos ver otros tipos de calendarios, etcétera. Ver, por ejemplo, fechas pasadas para permitir poder ver días que ya han pasado en el calendario. Si tenemos esta configuración o una similar a esta, podremos poder entrar y ver la agenda. Si no, sería tan sencilla como crearla. Una vez que nos hemos asegurado de que tenemos acceso al calendario, vamos a ver cada una de las opciones que nos muestra el CRM. Como siempre, hay unos maestros que nos van a servir para introducir la información base que luego va a utilizar el CRM. En este caso tenemos el apartado de profesionales y dentro de profesionales podemos dar de alta las diferentes personas dentro de nuestra empresa que no son usuarios, pero que sin embargo sí que queremos crear alguna ficha para destacar que esa persona forma parte de esa gestión. Sin embargo, como indico, si no es un usuario, no va a poder tener su propio calendario para ver la gestión asignada. Por lo tanto, es informativa para el usuario que la crea. El profesional, a la hora de crearlo, pide una serie de información básica que nos va a permitir luego poder conocer ese profesional dentro de la gestión o el evento. Luego tenemos los tipos de calendario que únicamente sirven para crear los diferentes tipos de calendarios que podemos visualizar en nuestra agenda y dentro de ese calendario podemos elegir un color base, podemos elegir una persona responsable, que suele ser el propietario del calendario, un tipo de calendario que tenemos que haber dado de alta previamente, básicamente es una categorización de tipos de calendario. Luego tenemos la opción de poder elegir los intervalos que queremos para la agenda por defecto, que solo tenemos creado el de 15 minutos, luego veremos que se pueden crear más. ¿Qué días de la semana queremos ver en este calendario? ¿Cuál es la fecha inicial y final que queremos tener en el calendario? Esto es útil para los equipos de venta, donde queremos que únicamente haya un rango de fechas que se pueda visualizar en la agenda. Y la normal configuración de cuál es la hora de inicio de la jornada y final de la jornada para que el sistema no presente más horas, incluso hasta dos horarios de descanso para exactamente lo mismo, para evitar que se puedan crear eventos o gestiones en esas horas o visualizarlas. Podemos crear tantos calendarios como queramos. A la hora de crear un evento o una gestión, como vamos a ver, elegiremos sobre qué calendario queremos verlo. Lo normal es que un usuario tenga un único calendario, cada usuario tenga su propio calendario y luego haya un responsable que pueda ver los calendarios de todos. Los intervalos es tan sencillo como ir creando los diferentes intervalos de tiempo que nos van a servir para separar los eventos dentro del calendario. El estado de las oportunidades nos permite crear
una lista de los diferentes estados en los que se puede encontrar una nueva oportunidad, ya sea con un cliente o con un precliente. En este caso y como ejemplo, aquí tenemos estados típicos de oportunidades como prospección, negociación, presentación. Por supuesto, esto es totalmente configurable para el usuario. Crear una nueva es tan sencillo como darle un nombre a la oportunidad y con doble clic poder elegir una imagen si se quiere. Los orígenes de las oportunidades nos sirven para poder elegir a la hora de crear una nueva oportunidad cómo nos ha llegado esa oportunidad. Es una lista que es también totalmente configurable por el usuario y aquí como ejemplo pues hemos puesto el origen web, el origen mail marketing, el origen visita comercial, pero por supuesto podríamos crear muchos más, podría ser eh, marketing telefónico o podría ser cualquier otro. En los motivos de cancelación lo que vamos a hacer es crear una lista con los diferentes motivos por los cuales una oportunidad ha fracasado o se ha cancelado. En este caso tenemos aquí estos motivos, como por ejemplo precio elevado, o no es el momento, o por causa de la competencia, pero exactamente igual que el resto de maestros, es totalmente configurable y como usuarios podemos meter muchos más motivos de cancelación. En los tipos de gestión es una lista también configurable por el usuario donde podemos añadir los diferentes tipos de gestión para que los podamos indicar al momento de crear un evento, de forma que nos ayude luego en los filtros a localizar los diferentes tipos, email, teléfono, videollamada, presencial, etc. Dentro ya del apartado de agenda y procesos, podemos tener la opción del calendario y en esta opción de calendario van a ir apareciendo las diferentes gestiones que vayamos haciendo sobre nuestro CRM. Vamos a poder verlo rápidamente. En leads o preclientes, lo que nos permite es añadir la opción de un nuevo contacto. Esta opción de nuevo contacto sencillamente nos permite crear un precliente. También podemos crear los preclientes desde maestros y contactos, como hacemos siempre, pero en este caso lo hemos añadido en el CRM para que el equipo comercial pueda añadir un nuevo precliente directamente sin tener que tener acceso a los maestros. Dar de alta el precliente con estos sencillos datos y luego podemos entrar en la ficha y ampliar estos datos de la forma habitual. Además de precliente, tenemos también gestiones, que es quizás el apartado principal que tiene el CRM. Crear una gestión nos permite directamente crear un evento que se podrá visualizar en esta rejilla o también en la agenda a través del proceso de calendario. Para crear un evento, lo único que tenemos que hacer es darle al más, elegir en qué calendario queremos crear este evento, elegir el tipo de intervalo, que si lo hemos configurado en el calendario ya nos lo pondrá por defecto, qué fecha tiene de inicio, qué fecha tiene de fin, a qué hora debe de empezar y a qué hora tiene que finalizar. Como podemos ver, como hemos puesto el intervalo de 15 minutos, al poner la hora de inicio, automáticamente nos pone 15 minutos después para la hora de final. Podemos también elegir que el evento sea para el día entero. Incluso podemos elegir el marcar el checkbox de avisar, de forma que aquí en el sistema de avisos del RP nos aparecerá la campanita con un aviso cuando llegue la hora del evento. El usuario por defecto del evento es el usuario con el que nos hemos identificado al entrar en el RP. El profesional podría ser esa lista, ese profesional que está en la lista que hemos creado antes en los maestros. El tipo de oportunidad que queremos
que queremos añadir, es decir, podemos crear un evento sobre una oportunidad en curso, podemos elegir el tipo de gestión que se ha realizado y el estado del evento, que si no lo marcamos, por defecto cuando se crea es pendiente. En contacto podemos elegir añadir este evento sobre un precliente o sobre un cliente que ya existe en el sistema. Con el botón de localizar podemos, por supuesto, buscar a cualquier cliente o precliente de nuestro sistema. Persona nos permite elegir la persona dentro del cliente con la que hemos hablado. Si, por ejemplo, hemos elegido a un cliente que es una empresa, este cliente en su ficha de contacto tiene las opciones de personas, en más datos tenemos la opción personas y dentro del apartado personas podemos poner a las diferentes personas, como bien dice, que trabajan en esta empresa con la que tenemos contacto o los departamentos. Tan sencillo como darle a crear y, por ejemplo, tenemos varios datos de la persona, iríamos dando de alta a las diferentes personas que la tendríamos guardada como a modo de agenda y ahora nosotros podríamos localizar esa persona Vamos a ver qué problema hay aquí. Vamos a ver qué hemos hecho mal. No, en principio parece que está bien. Lo que puede ocurrir, sí, lo que puede ocurrir es que no se haya actualizado todavía la ficha porque la tenemos abierta. Lo hemos creado por otro lado, pero bueno, podemos perfectamente elegirlo. Otra opción también es la de marcar el booleano de avisar al cliente, que lo que hace es que cuando le demos a aceptar saldrá un correo electrónico que le llegará al cliente con el evento que hemos creado. En el apartado de asunto, lo que podemos hacer es directamente poner un resumen de la gestión que estamos haciendo. Y en la descripción podemos meter una observación más grande que nos sirva para darnos explicación de lo que tenemos que hacer en esa cita o evento. Con estos datos ya podríamos crear el evento y si le damos al botón de aceptar lo podríamos crear. En el botón de opciones tenemos la opción también de poder imprimir esta cita, este evento. Y aquí en la pestaña de repetir eventos tenemos la opción de, número 1, repetir este evento en diferentes fechas, donde podríamos decirle un rango de fechas en las que queremos que este evento se vaya repitiendo y el intervalo de repetición. Y luego incluso tenemos la opción de poder crear subtareas de este evento, es decir, eventos dentro de eventos. Es totalmente posible. Además, tenemos la opción de poder añadir más usuarios al evento. Es decir, podemos crear un evento para nuestro usuario, pero entre los diferentes usuarios que tenemos en el sistema, dados de alta en nuestro ERP, podemos ir agregándolos y aparecerían en sus respectivos calendarios. Podemos hacerlo seleccionando, vamos a hacer un poquito más grande esta ventana, podemos seleccionarlo directamente de la lista de usuarios o podríamos directamente agregar un grupo de usuarios completo y todos los usuarios de ese grupo serían añadidos a la lista. De esta forma tan sencilla podemos crear el evento. Todos estos eventos aparecerían en esta rejilla. Aunque aquí lo que estamos viendo son datos de prueba, pero tiene un buscador con una serie de filtros muy potentes que nos permiten seleccionar el estado en el que queremos ver la rejilla, por ejemplo, solamente las pendientes, o quiero ver
únicamente las que ya están realizadas, que ha cambiado el estado a verde, o quiero ver aquellas que han sido canceladas, o quiero ver aquellas que se han marcado como no presentadas, que en este caso no tenemos ninguna, o por supuesto la de todos. Podemos elegir un intervalo de fechas, por supuesto, para ver únicamente los eventos de este intervalo de fechas. Podemos elegir ver los eventos de todos los usuarios del sistema o de un único usuario del sistema, aquel que queramos, cualquiera de ellos. Normalmente esta opción solo está disponible para cambiar para aquellos que están registrados en el sistema como responsables, de forma que un usuario normal solo podría ver los eventos de su propio usuario o de otro usuario que lo ha puesto a nombre de su usuario. Aquí tenemos también la opción de poder filtrarlo por el profesional, que como decía antes, el profesional es una figura dentro del CRM que queremos guardarla como informativo, es una persona de nuestra empresa probablemente, pero que no es un usuario del CRM. Y finalmente tenemos la opción de poder ver todos los clientes, todos los eventos de todos los clientes o elegir, como siempre, pues algún cliente en concreto. Algún cliente en concreto. De esta forma tan sencilla y con estos potentes filtros, tenemos en todo momento una lista de los eventos, también llamados gestiones, que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que realizar. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el estado de un evento, dentro de esta lista solo tendría que darle doble clic y en el momento que yo quisiera, darle, por ejemplo, cambiar el estado a cancelado o archivado o a no presentado, mientras seguirá pendiente. Este mismo evento, dentro de nuestro calendario, como podemos ver, ha quedado reflejado. Si ponemos el cursor encima, nos indica el calendario, el asunto que habíamos puesto, el profesional si lo hemos indicado, la hora, etc. Perdón, este evento es un evento anterior, el que hemos creado es el de hoy, 23 jueves, con la descripción completa de lo que hay que hacer. Si le damos doble clic, además, por supuesto, nos abre el evento para poder editarlo, por ejemplo, pasarlo a, por ejemplo, archivado, como que ha sido realizado. Con lo cual desaparece automáticamente del calendario. ¿Por qué desaparece del calendario? Porque por defecto el calendario tiene aquí arriba el estado marcado como pendiente. Si yo quito el estado pendiente, como podemos ver, vuelve a aparecer el evento. Si hago clic de nuevo en estado, yo puedo elegir diferentes estados para que me los filtre. Por ejemplo, muéstrame los cancelados o muéstrame los pendientes o los realizados. Incluso puedo elegir más de un estado. Lo mismo para el profesional. Yo puedo elegir a uno de los profesionales o incluso si tengo más de un calendario, puedo elegir cuál es el calendario que quiero ver. Repito, un usuario puede tener varios calendarios. Lo normal es que haya un calendario por usuario, pero es perfectamente posible tener varios calendarios. Aquí con el botón de hoy, en el caso de que nos hayamos movido entre los diferentes meses del año, dándole a hoy, nos vuelve a presentar la vista activa del día activo y aquí con estas opciones podemos elegir la visualización de mes por semana, por día o el modo agenda. El modo agenda donde solamente aparecen la lista de eventos con su fecha y hora. Con este botoncito además podemos elegir el poder ver los calendarios que nos enseña el mes actual y hasta 3 meses siguientes para poder tener la vista de los próximos eventos. Y finalmente los botones que nos permiten cambiar entre las diferentes vistas dependiendo de lo que hayamos seleccionado aquí. Por supuesto, tenemos la opción de poder, vamos a volver a marzo, tenemos la opción de poder con doble clic crear un evento completamente nuevo dentro de la propia agenda. Exactamente con los mismos datos que le hemos dado a la hora de hacerlo desde gestiones. Es decir, podemos crear una gestión desde el apartado de gestiones que si elegimos un calendario, el sistema esa gestión además la incluirá en el calendario. O directamente,
dentro del calendario, dándole doble clic, directamente también podemos crear esa gestión. En cualquier caso, la gestión creada en el calendario, la tendremos siempre disponible en la lista de gestiones. Bien, además de las gestiones, el CRM tiene la posibilidad de crear una lista de oportunidades. Las oportunidades son una terminología estrictamente comercial que nos sirve para reflejar una posibilidad de negocio, ya sea con un cliente nuevo o con un cliente que ya está en nuestra ficha, en nuestra base de datos. Para poder crear una oportunidad, lo único que hay que hacer es darle al más. Podemos elegir el cliente o precliente sobre el que queremos crear la oportunidad. Automáticamente el sistema nos pone el email, teléfono, etcétera, del cliente. Podemos declarar el estado en el que está la oportunidad, que son los diferentes estados de oportunidades que hemos creado anteriormente en Maestros. Por ejemplo, podemos decir que es una prospección. El origen en el que nos llegó esta oportunidad, que evidentemente coge la lista que previamente en Maestros hemos dado de alta como orígenes de la oportunidad, por ejemplo, visita comercial. Tenemos la opción de darle una intensidad que básicamente de 0 a 4 nos dice si el cliente, bueno, primero si no es clasificable o si el cliente tiene muy poco interés, que sería una intensidad muy fría, un ligero interés, un interés verdadero o mucho interés, que nos dice que la oportunidad tiene muchísimas posibilidades de que se lleve a cabo. Pues, por ejemplo, podemos marcar un ligero interés. Tenemos la opción también de poder seleccionar una fecha prevista de cierre. Por ejemplo, la fecha de última gestión es un dato automático que va a crear la oportunidad, de forma que luego veremos en la rejilla que nos va a aparecer una columna con el número de días que han pasado desde la última gestión que hicimos sobre esta oportunidad, para que nos indique, pues probablemente, de que tenemos que llevar a cabo alguna acción. Y si queremos también le podemos dar un valor a esta oportunidad para que nos lo totalice en la rejilla. Los días inactivos, por defecto, ahora son 0 porque estamos creando la oportunidad, pero según vayan pasando los días en los que no hemos hecho nada con la oportunidad, estos días irán aumentando y nos están llamando a la acción. Y finalmente tenemos la opción de marcar la oportunidad como cancelada. Al darla como cancelada, lo que le estamos diciendo es que la oportunidad ya ha sido cerrada y no queremos que se muestre ya en nuestra rejilla. O directamente desactivarla porque la oportunidad nos hemos equivocado y no queremos directamente que aparezca ya ni en la base de datos, al mismo estilo que tenemos en otros registros del RP. Tenemos un apartado de observaciones donde podemos añadir texto libre sobre la oportunidad, y lo más importante es que podemos elegir añadir eventos directamente dentro de la oportunidad. Recordemos que eventos y gestiones dentro del CRM son lo mismo. Se llaman gestiones directamente cuando los damos de alta en la rejilla, pero son un evento dentro del calendario, son completamente sinónimos. ¿Esto qué significa? Significa que yo dentro de una oportunidad puedo ir creando gestiones y esas gestiones quedarían guardadas junto con su oportunidad. Por supuesto, estas gestiones se van a visualizar normalmente en la rejilla de gestiones, con lo cual, si entramos en gestiones, podremos ver todas las que tenemos pendientes por hacer o todas las que ya tenemos realizadas y queremos echar un vistazo retrospectivo, pero al agruparlas por oportunidades nos va a permitir ser conscientes de todas las acciones que hemos llevado a cabo sobre esa oportunidad. Como siempre, dentro del RP tenemos la opción de añadir documentos, imágenes, documentos tipo Word, Excel, PDF, etcétera, con la oportunidad. Bien, como estaba diciendo, dentro de una oportunidad tenemos la posibilidad de crear eventos que van siempre a viajar con esta oportunidad, van a quedar almacenados con la oportunidad, con lo cual yo podría crear un evento normal y corriente, podría poner los datos que yo quisiera.
Podría crear este tipo de evento, por ejemplo. No le hemos puesto la hora inicial, está fuera del, muy bien, sistema, nos ha recordado que tenemos que poner una hora. Perfecto, y ya nos ha creado el evento. Bueno, vamos a decirle que está pendiente para que nos lleve el control, nos aparezca en rojo aquellos que están pendientes. Y esto iría evolucionando de manera que podríamos ir añadiendo. Aquí tenemos las diferentes gestiones que estamos dando de alta con la oportunidad y como digo, siempre vamos a poder ver con la oportunidad. Como podemos ver aquí, en este ejemplo, tenemos oportunidades que han pasado muchos días desde que se llevó a cabo ninguna gestión con ellas. Entonces nos dice que, por ejemplo, esta han pasado 209 días. Por supuesto, si le hacemos clic, como siempre, en cualquier rejilla de RP, nos lo ordena automáticamente, con lo cual esta es una funcionalidad que se utiliza mucho en los departamentos comerciales para saber aquellas oportunidades que están envejeciendo y que llaman a la acción. Esta oportunidad que ha pasado 209 días, pues quizás haya que hacer algo con ella, llamar al cliente, interesarse por su estado o si no directamente a lo mejor cancelarla. Es interesante hablar del tema de la cancelación porque si yo lo marco, el sistema me pregunta cuál es el motivo de la cancelación y como habíamos explicado antes, en Maestros yo puedo haber dado de alta mi propia lista de motivos de cancelación. Por ejemplo, puedo elegir el precio elevado y la fecha de la cancelación. Entonces, al darle a aceptar, el sistema nos quita la oportunidad de la vista, pero luego, como podremos ver, tenemos un informe que nos indica las diferentes oportunidades que han sido canceladas y cuál es el motivo de la cancelación que además veremos en un gráfico. Bueno, pues de esta forma más tan sencilla se pueden crear oportunidades comerciales y dentro de esas oportunidades comerciales añadir gestiones que al final serán eventos que además se podrán mostrar en la agenda correspondiente o en la rejilla de gestiones. Bien, una vez que tenemos nuestras oportunidades, tenemos la posibilidad de obtener una serie de informes por la categoría de estado, de intensidad, de origen o de motivo de cancelación de esas oportunidades. Si entramos, por ejemplo, en la de estado, nos da la típica opción de poder elegir todos los clientes o podemos buscar alguno en concreto o todos los comerciales o si lo desactivamos uno en concreto, aquí hay que puntualizar que a no ser que ese sea un usuario de tipo administrador, un usuario que tenga un rol de comercial asignado solo podrá consultar las gestiones, las oportunidades, perdón, que ha hecho él mismo. Un intervalo de fechas y si queremos un intervalo de importes porque las oportunidades nos dan la posibilidad de darle una valoración económica. Le damos aquí abajo al botón de buscar y nos presentaría la rejilla con los diferentes datos y un pequeño gráfico que nos distribuye entre los diferentes tipos por los diferentes estados de las oportunidades. Esta rejilla, como todas las rejillas de RP, con clic derecho podríamos llegar a exportarlo a CSV o a Excel si se dispone de ello, con el resto de opciones habituales, o podríamos darle al botón de imprimir para enviarlo a la impresora. De la misma forma tenemos la opción de oportunidades por intensidad con un filtro igual al de estado que nos mostraría en este caso por intensidades las diferentes oportunidades que tenemos en este intervalo. Podemos poner un intervalo mayor porque tenemos oportunidades a lo largo del año, de todos los años, para que nos muestre todos los datos. Luego también tendríamos por origen, donde, bueno, pues por origen por web, por mail marketing, por visita comercial y la distribución de esas oportunidades en el gráfico. O las oportunidades canceladas, distribuyéndolas en este caso, pues bueno,
por los diferentes motivos, perdón, de cancelación que hemos elegido para las oportunidades que no van a continuar. Como siempre, la rejilla, igual que para todas las demás, podemos exportarla, podemos generar vistas nuevas, podemos copiar al portapapeles para llevárnoslo a un correo electrónico, tenemos la opción de imprimir, etc. Son informes muy sencillos, pero que nos permiten tener el control en todo momento sobre las oportunidades que hemos generado con RP. Y esto es todo sobre el módulo CRM que viene incluido en RP 2000. Hay unas últimas consideraciones, como que, por ejemplo, en el apartado de configuración en usuarios, normalmente siempre habrá algunos usuarios en cuya configuración habremos marcado como supervisores y estos usuarios podrán consultar los eventos y gestiones que han hecho cualquiera de los otros usuarios, mientras que otros usuarios directamente tendrán un contacto asociado, normalmente de tipo comercial, y restringirán sus vistas únicamente a las gestiones y eventos que ellos mismos han creado. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el módulo CRM de RP 2000 y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que quede al respecto. Muchas gracias.